Hola. Nunca imaginé que sería el protagonista de una historia como esta. Pero la vida a veces escribe guiones que ni el mejor dramaturgo podría concebir. Mi esposa, Laura, había sido mi compañera de vida durante más de 20 años. Nos conocimos en la universidad y desde entonces habíamos sido inseparables. Teníamos 2 hijos, un hogar construido con esfuerzo y una vida que, al menos en apariencia, era estable. Todo comenzó con un cambio. No un gran cambio, no algo evidente de inmediato. Era un conjunto de pequeños detalles, piezas que no parecían encajar del todo. Laura empezó a salir más seguido con sus amigas. Decía que necesitaba desconectarse, tomarse un respiro. Yo entendía, después de tantos años juntos, que cada uno necesitaba su espacio. Al principio, no le di mayor importancia. Pero luego vinieron las excusas. Llegué tarde porque había tráfico. El trabajo se está volviendo agotador, por eso no tengo ánimo. Me quedé sin batería y no pude contestar. Frases simples, explicaciones lógicas. Pero algo en su tono, en su lenguaje corporal, me decía que no eran completamente ciertas. La primera vez que la duda se instaló en mi cabeza fue una noche cualquiera. Me desperté sediento y bajé a la cocina a buscar agua. Al pasar junto a la sala, la vi. Estaba sentada en el sofá, el brillo del teléfono iluminando su rostro. Sonreía, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Levanté la voz, solo para hacerle notar que estaba ahí. ¿No vienes a la cama? Laura se sobresaltó. Oh, sí, sí. Ya voy. Pero en lugar de apagar el teléfono, lo inclinó ligeramente, como si intentara ocultar la pantalla. No dije nada en ese momento. No quería parecer paranoico. Sin embargo, esa imagen se quedó en mi mente. Esa misma semana, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Revisé el GPS de su coche. No soy del tipo de persona que desconfía sin razones, pero la inquietud me estaba carcomiendo. Quería saber si, efectivamente, estaba donde decía estar. Esa noche, cuando salió con sus amigas, abrí la aplicación y revisé la ubicación del auto. No estaba en el restaurante que me había mencionado. Estaba en una calle residencial, en las afueras de la ciudad. Mi estómago se cerró. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez se había desviado, tal vez había recogido a una amiga. Me repetí esas excusas una y otra vez, pero la duda estaba ahí, latente, creciendo. Decidí esperar. Observar. Y pronto, los patrones empezaron a volverse claros. Salidas frecuentes. Cambios de actitud. Un nuevo interés en la apariencia. Un perfume que no usaba antes. Y entonces, la prueba definitiva. Una noche, mientras ella dormía, tomé su teléfono. No tenía acceso a su código, pero las notificaciones aún se mostraban en la pantalla. Un mensaje. Te extraño. No puedo esperar para verte otra vez. No había un nombre. Solo un número sin registrar. El mundo se me vino abajo en ese instante. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más excusas. La verdad estaba ahí, en la luz azul de esa pantalla, rompiendo en pedazos la vida que creía tener. Y en ese momento, supe que nada volvería a ser igual. No dormí esa noche. Me quedé acostado en la oscuridad, sintiendo la respiración tranquila de Laura a mi lado, preguntándome cuántas veces me había mentido sin que yo lo supiera. Cada latido en mi pecho era un recordatorio de que mi vida ya no era lo que creía. El mensaje seguía ardiendo en mi cabeza. Te extraño. No puedo esperar para verte otra vez. Las palabras daban vueltas en mi mente, una y otra vez. ¿Quién era él? ¿Desde cuándo? ¿Cómo había empezado todo? Pero la pregunta que más me atormentaba era otra. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, supe que no podía seguir en la ignorancia. Necesitaba respuestas, pero no podía precipitarme. No quería que Laura sospechara que sabía algo. Decidí jugar el mismo juego que ella. Cuando se despertó, fingí normalidad. Me levanté de la cama antes que ella, preparé café y la esperé en la cocina. Buenos días,
dijo con su tono habitual, como si nada hubiera cambiado. Levanté la vista y la observé con atención. Se veía igual que siempre. Sonriente, tranquila. Falsa. Buenos días, respondí, con una sonrisa que no sentía. Nos sentamos a desayunar como cualquier otro día. Habló sobre su agenda, sobre el trabajo, sobre lo cansada que estaba últimamente. Lo decía con un tono ligero, casi despreocupado, pero yo veía los detalles que antes había ignorado. Cada palabra era una mentira bien ensayada. Hoy saldré con las chicas después del trabajo, dijo mientras tomaba un sorbo de café. No quiero que pienses que te abandono, pero realmente necesito una noche para relajarme. Si no supiera la verdad, habría creído que de verdad se sentía culpable por pasar tanto tiempo fuera de casa. Pero yo sabía que no era una noche con sus amigas. No hay problema, disfruta, dije con naturalidad, fingiendo desinterés. Ella sonrió y continuó con su rutina, sin saber que su mentira estaba a punto de ser puesta a prueba. Cuando se fue, esperé unos minutos antes de tomar mi teléfono. Busqué la ubicación de su coche en el GPS. Si decía la verdad, su auto terminaría en el bar donde siempre se reunía con sus amigas. Si me estaba mintiendo. El icono del GPS se movió lentamente en la pantalla. Atravesó la ciudad, tomó la avenida principal, y luego giró en una dirección completamente distinta. No iba al bar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esperé. Observé la pantalla, siguiendo cada giro que daba su coche. Finalmente, se detuvo. Un barrio residencial. Una calle tranquila, alejada de la zona comercial. No reconocí la dirección. No era la casa de ninguna de sus amigas. Laura había ido directamente a la casa de otra persona. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que mi cuerpo entero se tensaba. Respiré hondo. No podía ir tras ella todavía. No sin un plan. No podía perder la cabeza. No todavía. Era hora de descubrir toda la verdad. El icono del GPS permaneció inmóvil en la pantalla. Laura no se movió de esa casa en todo el día. Podría haberme convencido de que estaba en una reunión de trabajo, o visitando a una amiga que yo no conocía. Pero el mensaje en su teléfono no dejaba espacio para las ilusiones. Te extraño. No puedo esperar para verte otra vez. Ese no era el tipo de mensaje que alguien enviaría a una amiga. Mi mandíbula estaba tensa mientras miraba la pantalla de mi teléfono. Sabía que, si iba a la casa en ese momento, podría verla con mis propios ojos. Podría ver con quién estaba. Pero eso significaría descubrir la verdad de golpe, sin preparación, sin pruebas contundentes. Y yo quería pruebas. Laura era inteligente. Si la confrontaba sin evidencia suficiente, encontraría una manera de voltearlo todo en mi contra. Diría que estaba exagerando, que estaba celoso sin razón, que no confiaba en ella. No. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Mi respiración era lenta y controlada mientras tomaba una decisión. Seguiría observando. Tomé nota de la dirección y la guardé en mi teléfono. Luego, cerré la aplicación y me forcé a seguir con mi día como si nada estuviera pasando. Trabajé, respondí correos, hice llamadas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Esperando. Cuando el reloj marcó las 8:30 de la tarde, revisé nuevamente la aplicación. Laura se estaba moviendo. Su auto tomó el camino de regreso a casa, siguiendo la misma ruta de siempre. A las 9:15 de la noche, escuché la puerta abrirse. Me quedé en la sala, con la televisión encendida, como si fuera una noche cualquiera. Hola, amor, dijo al entrar, colgando su bolso en el perchero. Levanté la vista y la miré con calma. Observé el leve desorden en su cabello. El brillo en sus mejillas, como si se hubiera arreglado poco antes de llegar. Su perfume. El mismo que usaba en nuestras primeras citas. Uno que no usaba hacía meses. ¿Cómo estuvo tu noche?, pregunté con naturalidad. Bien, respondió, dejando caer sus zapatos al suelo. Fue un día largo. Solo quería distraerme un poco. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua. La observé desde el sofá,
sintiendo una mezcla de enojo y frialdad. Mentira. No la delaté. No aún. Solo asentí. Me alegro. Ella sonrió, convencida de que todo seguía igual. Pero en mi mente, ya estaba un paso adelante. Mañana investigaría esa casa. Y nada la prepararía para lo que estaba por venir. La dirección que había guardado en mi teléfono me quemaba en la mente. No podía dejarlo pasar. No podía ignorarlo. Laura me había mirado a los ojos la noche anterior y me había mentido sin titubear. Se había acostado a mi lado como si nada hubiera cambiado. Como si todo siguiera en su sitio. Pero yo sabía la verdad. Esa mañana, me aseguré de actuar con normalidad. Desayunamos juntos, hablamos de cosas triviales, y cuando ella salió rumbo al trabajo, la besé en la mejilla como siempre. Falsa. Tan pronto como se fue, tomé mi chaqueta y las llaves del coche. Hoy descubriría quién estaba detrás de todo esto. El barrio desconocido. La casa estaba en una zona residencial tranquila, alejada del bullicio del centro de la ciudad. Calles limpias, árboles alineados con precisión, autos bien estacionados frente a casas con fachadas impecables. Me detuve a una cuadra de distancia y apagué el motor. No podía arriesgarme a que alguien me viera directamente frente al lugar. Desde ahí, observé. Era una casa sencilla, de 2 pisos, con cortinas blancas y un pequeño jardín bien cuidado. Nada delataba que en su interior pudiera estar ocurriendo algo indebido. Esperé. Minutos pasaron. Luego 1 hora. Nada. Mi paciencia comenzaba a agotarse cuando vi movimiento. La puerta se abrió. Mi cuerpo entero se tensó. El hombre desconocido. Un hombre salió de la casa. Alto, bien vestido, con el cabello corto y arreglado con precisión. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas y pantalones oscuros. Su apariencia era impecable, pero no reconocí su rostro. Lo observé mientras sacaba su teléfono y escribía algo antes de subir a su auto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era él? ¿Era el destinatario de aquel mensaje que leí en el teléfono de Laura? Te extraño. No puedo esperar para verte otra vez. El coche arrancó y se alejó por la calle. Mi respiración estaba agitada. Esto no era una coincidencia. Ella venía aquí. Él vivía aquí. Este era su otro mundo. El siguiente movimiento. Esperé un poco más, asegurándome de que no había más movimiento en la casa. Luego, salí de mi coche y caminé por la acera con paso tranquilo, como si solo estuviera de paso. Cuando pasé frente a la casa, me detuve un instante y miré el buzón. J. Ramírez. No conocía a nadie con ese nombre. No en mi círculo, no en el de Laura. El aire se sentía pesado a mi alrededor. No podía quedarme con la incertidumbre. No más. Regresé a mi coche y encendí el motor. Esta noche, cuando Laura volviera a casa, la verdad estaría más cerca que nunca. Conduje de vuelta a casa con las manos firmes en el volante, pero en mi cabeza todo era un caos. Ya no era una sospecha. Ya no era solo un mensaje ambiguo en su teléfono o una mentira dicha con una sonrisa falsa. Laura me estaba engañando. Y ahora tenía un nombre. J. Ramírez. Un hombre que vivía en una casa en la que ella pasó todo el día, cuando supuestamente estaba con sus amigas. Un hombre al que yo no conocía, pero que, sin duda, ya formaba parte de la vida de mi esposa. El pensamiento me enfermaba. No sabía desde cuándo, no sabía cómo empezó, pero ya no podía ignorarlo. Cuando llegué a casa, me forcé a actuar con normalidad. No quería que Laura notara nada extraño. No todavía. Esperé. Y cuando el reloj marcó las 9:20 de la noche, escuché la puerta abrirse. El momento había llegado. El interrogatorio disfrazado. Hola, amor, dijo Laura con su tono habitual. La vi dejar su bolso en la mesa de la entrada, quitarse los zapatos con un suspiro y caminar hacia la cocina. No podía evitarlo. La observé con nuevos ojos. La mujer que tenía frente a mí no era la misma con la que me había casado. O quizás sí lo era, y simplemente nunca había visto esta versión suya. Ella sonrió,
sin saber que yo estaba a punto de darle la primera estocada. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Laura se encogió de hombros mientras servía agua en un vaso. Agotador. Mucho trabajo. Luego me encontré con las chicas, pero no tardé mucho. Mentira. Cada palabra suya era una mentira, y ahora lo sabía. Le sostuve la mirada y lancé la primera prueba. ¿Fuiste a ver a alguien más hoy? Su mano se detuvo por un segundo. Ahí estaba. El momento exacto en el que su mente se puso en alerta. ¿Cómo?, preguntó con una risa nerviosa. ¿Por qué dices eso? Tomé un sorbo de mi café, fingiendo desinterés. Solo preguntaba. Hoy vi un coche que no reconocí por nuestra zona. Me hizo preguntarme si habías pasado por algún otro lugar. Esperé su reacción. Por un momento, su expresión fue completamente neutra. Luego, su sonrisa volvió, relajada. No, amor. Fui del trabajo al café y luego a casa. Otra mentira. Pero ahora tenía lo que quería. Una grieta en su fachada. La primera de muchas. Los movimientos en la sombra. No la confronté más esa noche. Pero ya no había marcha atrás. A la mañana siguiente, después de que Laura se fue al trabajo, decidí ir más lejos. No podía actuar sin pruebas concretas. Necesitaba verlos juntos. Seguiría a Laura. Era viernes. Laura tenía la costumbre de salir temprano del trabajo los viernes, supuestamente para relajarse. Ese día, en lugar de regresar a casa, fui directamente a la calle de J. Ramírez y estacioné mi coche en una esquina, lo suficientemente lejos para no ser notado. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo entero estaba tenso. Y entonces, la vi. El coche de Laura se detuvo frente a la casa. Se bajó con la misma naturalidad de siempre. No dudó ni miró a su alrededor. Tocó la puerta. Y el hombre salió a recibirla. Sonrió. Le tomó la mano. Y luego, sin titubeos, la besó. No fue un beso corto. No fue algo amistoso. Fue íntimo. Fue el tipo de beso que una esposa no le da a un desconocido. Mi estómago se contrajo. Mi cuerpo entero se quedó inmóvil. Ahí estaba la verdad, en carne y hueso, besándose en la puerta de esa casa. Laura se aferró a él por un momento antes de entrar. Y la puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé en el coche, con las manos temblorosas sobre el volante, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Pero no lloré. No golpeé nada. No grité. Solo respiré hondo. Porque ahora tenía lo que necesitaba. La prueba. La confirmación. El siguiente paso estaba claro. Esa noche, yo sería el que tendría algo que decir. Esa noche, dormí mejor que nunca. Por primera vez en semanas, no tuve que fingir. No tuve que mirar a Laura y preguntarme qué mentiras se escondían detrás de su sonrisa. La verdad estaba sobre la mesa. Cuando desperté, el sol ya entraba por la ventana. Laura no estaba en casa. No me sorprendió. No revisé mi teléfono para ver si me había llamado o escrito. No me importaba. Me tomé mi tiempo para hacer café, para sentarme en la cocina en silencio y sentir la tranquilidad de estar solo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como una jaula. El intento desesperado. A las 11 de la mañana, escuché la puerta abrirse. No levanté la vista. Carlos. Su voz temblaba. No respondí. Laura entró lentamente, como si temiera que fuera a explotar en cualquier momento. Por favor, tenemos que hablar. Reí con amargura. Lentamente, levanté la vista y la miré. Se veía destrozada. Su ropa estaba arrugada, su rostro cansado, su maquillaje corrido. Parecía una mujer que había perdido algo importante. ¿Ahora quieres hablar? Mi tono fue bajo, sin emoción. Laura apretó los labios, tragó saliva y asintió. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. Pero... Levanté una mano. Si me vas a decir que fue un error,
ahórrate las palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue solo un error, pero tampoco fue lo que crees. Solté una carcajada seca. Ah, claro. No fue lo que creo. No fue lo que vi con mis propios ojos. No quería hacerte daño. Esa frase hizo que toda la calma que tenía se evaporara. Golpeé la mesa con la palma de la mano, haciendo que ella se estremeciera. No querías hacerme daño, pero te acostaste con otro hombre durante quién sabe cuánto tiempo. No querías hacerme daño, pero me miraste a los ojos y me mentiste cada día. Laura sollozó. No planeé que esto pasara. Esa fue la peor excusa de todas. La miré con pura frialdad. No planeaste engañarme. Pero sí planeaste cada una de tus mentiras. Planeaste las excusas, los horarios, los mensajes eliminados, los besos en secreto. Cada decisión que tomaste fue voluntaria. Ella bajó la mirada, incapaz de negarlo. La dejé allí, de pie, con la culpa asfixiándola. No dije nada más. No tenía que hacerlo. El final inevitable. Laura intentó hablar conmigo varias veces después de eso. Me escribió mensajes largos. Me llamó cuando no estaba en casa. Me dejó notas en la cocina con frases como, sé que no hay excusas, pero quiero explicarte o, solo quiero que me escuches. Pero yo ya había escuchado suficiente. No la insulté. No le grité más. No le di el gusto de hacer esto una guerra emocional. Solo seguí adelante. Presenté la demanda de divorcio la semana siguiente. Cuando se lo dije, no discutió. Solo lloró. No me importó. El proceso fue rápido. Teníamos bienes en común, pero no había nada que yo quisiera de ella. Lo único que me interesaba era salir de ese matrimonio con mi dignidad intacta. En menos de 3 meses, Laura dejó de ser mi esposa. Epílogo, la libertad. Hoy, cuando pienso en ella, no siento odio. Tampoco siento amor. Solo vacío. Hay días en los que me pregunto si alguna vez fui verdaderamente feliz en ese matrimonio, o si simplemente me acostumbré a la comodidad de la rutina. Ya no busco respuestas. No las necesito. Porque la vida sigue. Y ahora, es solo mía. El divorcio no fue el final. Fue el inicio de mi verdadera vida. Después de que Laura salió de mi historia, decidí enfocarme en mí mismo. Había pasado tantos años invirtiendo tiempo, esfuerzo y emociones en una relación rota que nunca pensé en lo que realmente quería. Lo primero que hice fue dejar atrás todo lo que me ataba al pasado. Vendí la casa donde vivíamos juntos y me mudé a un moderno apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. Nada lujoso, pero con un ambiente que reflejaba mi nueva realidad, libertad. Por primera vez en mucho tiempo, era dueño de mi vida. Pero no me detuve ahí. Sabía que podía más. Siempre fui bueno en mi trabajo, pero después del divorcio algo cambió en mí. Ya no tenía miedo al fracaso. Ya no tenía que consultarle a nadie antes de tomar decisiones. Ya no vivía en una rutina diseñada para complacer a otra persona. Así que decidí arriesgarme. Tomé todos mis ahorros y los invertí en un negocio propio. No fue fácil. Hubo noches en las que no dormí, momentos en los que me pregunté si estaba cometiendo un error. Pero cada sacrificio valió la pena. Un año después, mi empresa estaba generando más ingresos de lo que jamás había imaginado. No era solo dinero. Era éxito. Clientes importantes, contactos con gente influyente, contratos que me abrían puertas en mercados que antes solo podía soñar. Había dejado de ser un empleado. Ahora era un empresario. Pero lo mejor de todo, era feliz. Con el éxito vino algo que nunca esperé, respeto. Los mismos colegas que antes me veían como un tipo común ahora querían aprender de mí. Me invitaban a eventos exclusivos, me pedían consejos de negocios. Invertí en bienes raíces. Compré propiedades que generaban ingresos pasivos. Aprendí a mover mi dinero de manera inteligente. A los 2 años de haber iniciado mi negocio, mi cuenta bancaria tenía más ceros de los que alguna vez soñé. No necesitaba a nadie. No dependía de nadie. Era el dueño absoluto de mi destino.
Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza con vista a la ciudad, recibí un mensaje inesperado. Era de Laura. ¿Podemos hablar? Sonreí. No con enojo. No con tristeza. Con indiferencia. Ya no me afectaba. Ella era solo una sombra en mi historia. No respondí. No tenía sentido. Porque mientras ella seguía atrapada en su pasado, yo estaba demasiado ocupado construyendo mi futuro. No estaba buscando a nadie. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. En un evento de negocios, conocí a Mariana. No era como Laura. No tenía esa necesidad de manipular o engañar. Era independiente, ambiciosa y con una mentalidad de crecimiento. Teníamos química, pero lo mejor de todo. Nos respetábamos. No nos apresuramos. No cometimos los errores típicos de las relaciones pasadas. Simplemente nos dejamos llevar. Y por primera vez en años, me di cuenta de lo que realmente es una relación sana. 5 años después de mi divorcio, estaba en la cima. Millonario. Empresario. Viajando por el mundo. Viviendo la vida que siempre quise. No porque necesitara demostrarle nada a nadie. Sino porque finalmente entendí que mi valor nunca dependió de una relación. Siempre fui suficiente. Y ahora, mirando la ciudad desde la terraza de mi penthouse, con una copa de vino en la mano y Mariana a mi lado, supe algo con absoluta certeza. Lo mejor estaba apenas comenzando. 5 años después del divorcio, mi vida era completamente diferente. Había logrado todo lo que me propuse. Mi negocio seguía creciendo, había expandido mi empresa a nuevos mercados y ahora tenía inversiones en bienes raíces, tecnología y startups emergentes. Pero lo que realmente me llenaba no era el dinero. Era la paz mental de saber que todo lo que tenía lo había conseguido solo. Sin depender de nadie. Lo que empezó como una pequeña empresa ahora tenía presencia en 3 países. Viajaba constantemente, cerrando acuerdos, conociendo inversionistas y expandiendo mi visión. Mi nombre empezaba a aparecer en revistas de negocios. Me invitaban a conferencias para hablar sobre mi historia de éxito. Lo más irónico de todo era que, cuando comencé, solo quería independencia. Y ahora tenía un imperio. Pero no era solo trabajo. Había aprendido a equilibrar mi vida. Trabajaba duro, pero también disfrutaba mi libertad. Viajé por el mundo. Crucé el Atlántico en un jet privado. Visité ciudades que antes solo veía en fotos. Porque podía. No pensé en Laura por años. Para mí, ella era solo un capítulo cerrado. Pero un día, el destino me puso frente a ella otra vez. Estaba en un evento benéfico en la ciudad cuando la vi. Se veía mayor. ¿Cansada? Sus ojos se encontraron con los míos y vi la sorpresa en su rostro. Se acercó, con una sonrisa tímida. Carlos, no puedo creer que seas tú. Sonreí con calma. Ya no me afectaba. ¿Cómo has estado, Laura? Sus ojos reflejaron un destello de nostalgia. Bien, pero, wow, miró a su alrededor. Mira en lo que te has convertido. No necesitaba su validación. Pero su expresión lo decía todo. Ella sabía que había perdido. Me miró con arrepentimiento, pero ya no había lugar para eso. Siempre supe que eras increíble, susurró. Me reí suavemente. Sí. Entonces, ¿por qué me engañaste? Laura bajó la mirada. No tenía respuesta. Se despidió con un apretón de manos. Y mientras la veía alejarse, supe que esa sería la última vez que pensaría en ella. El verdadero éxito no fue el dinero, ni los negocios, ni la venganza silenciosa. Fue la libertad. No solo financiera, sino emocional. Había creado una vida que no dependía de nadie más. Y ahora, mientras veía el atardecer desde la terraza de mi casa en la playa, con una copa de vino en la mano y Mariana a mi lado, entendí algo con absoluta claridad. La traición de Laura no fue una maldición. Fue el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. Porque me obligó a buscar mi mejor versión. Y ahora, vivía la vida que siempre soñé. Sin miedos.
Sin límites. Sin pasado. Solo futuro. Cuando la gente me pregunta cuál ha sido mi mayor logro, muchos esperan que hable de mi empresa, de los millones que he ganado, o de los viajes y lujos que ahora forman parte de mi vida. Pero la verdad es otra. Mi mayor logro no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con mi hija, Sofía. Los años de distancia. Durante mi matrimonio con Laura, mi relación con Sofía era buena, pero no perfecta. No por falta de amor, sino por falta de tiempo. Entre el trabajo, las responsabilidades y la rutina, muchas veces me conformé con ser el padre presente, pero ausente. Iba a los eventos escolares, la ayudaba con las tareas de vez en cuando, pero nunca sentí que realmente estaba ahí para ella. Siempre creí que habría tiempo. Que cuando fuera mayor, podríamos hablar más, compartir más cosas. Pero el divorcio lo cambió todo. Cuando la verdad salió a la luz, cuando Laura y yo nos separamos, Sofía se distanció. No porque me culpara, sino porque su mundo también se derrumbó. Nos habíamos convertido en extraños. ¿Y eso? Eso me dolió más que cualquier traición. El proceso de reconstrucción. Después del divorcio, pasé meses enfocado en levantarme. Mi negocio, mi independencia, mi nueva vida. Pero había una parte de mi historia que aún no estaba resuelta. Sofía. Al principio, nuestras interacciones eran tensas. ¿Frías? Me respondía con monosílabos. Pasaba más tiempo en su teléfono que hablando conmigo. Las pocas veces que salíamos juntos, sentía que había una barrera entre nosotros. Como si fuera un extraño tratando de recuperar algo que ya estaba roto. Pero no podía rendirme. Sofía era mi hija. Y no iba a perderla. El día que todo cambió. Un día, mientras estábamos en la sala, ella miraba su teléfono sin prestarme atención. Decidí arriesgarme. ¿Sabes qué, Sofía? Estoy cansado de hablar con alguien que no me mira a la cara. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? No te culpo por estar enojada. Pero si vamos a tener una relación, necesito que seas honesta conmigo. Sofía frunció el ceño. No estoy enojada. Sí lo estás. Ella suspiró y dejó el teléfono en la mesa. Solo, no sé cómo hablar contigo. Su sinceridad me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque antes, siempre estabas ahí, pero nunca de verdad. Y luego pasó lo de mamá, y todo cambió. El peso de sus palabras me golpeó. Tenía razón. Yo había estado presente físicamente, pero nunca completamente. No podía cambiar el pasado. Pero sí podía cambiar el futuro. Un nuevo comienzo. Esa conversación fue el punto de inflexión. No esperaba que Sofía confiara en mí de inmediato. Pero entendí que la confianza no se exige. Se construye. Empecé a hacer cambios. Dejé de forzar conversaciones superficiales y empecé a escucharla de verdad. Si mencionaba algo que le gustaba, me interesaba por ello. Si hablaba de sus problemas en la escuela, en lugar de dar soluciones, solo la escuchaba. Empezamos a salir más seguido, no como una obligación, sino como algo natural. Cine, cenas, viajes cortos. Le regalé su primera cámara profesional porque mencionó que le gustaba la fotografía. No por comprar su amor, sino porque quería apoyarla. Poco a poco, las barreras se rompieron. La primera vez que me dijo, te quiero después del divorcio. Fue un día cualquiera. Estábamos sentados en la terraza de mi nuevo departamento, viendo la ciudad desde lo alto. Ella sacó su cámara y empezó a tomar fotos del atardecer. Yo solo la observé en silencio, disfrutando el momento. Entonces, sin previo aviso, se giró y me miró. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Su voz era suave, sincera. Sonreí. Nunca lo haría. Sofía sonrió también, y entonces dijo algo que me desarmó por completo. Te quiero, papá. La última vez que lo había dicho fue cuando aún vivíamos todos juntos. Esta vez. Sabía que lo decía de verdad. El futuro que construimos juntos.
Los años pasaron, y nuestra relación se volvió más fuerte que nunca. Sofía creció, encontró su pasión en la fotografía y empezó a construir su propio camino. Cuando entró a la universidad, fui su mayor apoyo. Cuando tuvo su primera exposición de fotos, fui el primero en llegar. Ya no era solo mi hija. Era mi amiga. Y cuando la vi recibir su título universitario, con orgullo en sus ojos, supe que todo el esfuerzo había valido la pena. Porque el verdadero éxito no es el dinero, ni los negocios, ni la venganza. Es estar ahí para quienes realmente importan. Y Sofía. Siempre fue lo más importante. Los años pasaron más rápido de lo que imaginé. Sofía ya no era la niña con la que solía sentarme a ver películas animadas los sábados por la noche. Ahora era una mujer fuerte, talentosa y con una determinación que me recordaba a mí mismo. Después de graduarse en fotografía, decidió que no quería seguir el camino tradicional. No quería un trabajo de oficina, no quería estabilidad, quería aventuras. Voy a viajar por el mundo, papá. Quiero fotografiar culturas, contar historias a través de imágenes. Me reí suavemente cuando lo dijo. Lo dices como si fueras a pedirme permiso. Ella sonrió. No necesito permiso, pero, sí tu apoyo. Siempre lo tuvo. El vuelo de Sofía. La primera vez que Sofía se fue a otro país sola, sentí un vacío en casa. Era normal, lógico. Los hijos crecen y toman su propio camino. Pero la diferencia era que esta vez yo no sentía miedo. No temía perderla. Porque después de todo lo que habíamos construido juntos, sabía que sin importar en qué parte del mundo estuviera, nuestra relación estaba intacta. Recibía mensajes y fotos de ella en distintos lugares. Un atardecer en París. Un mercado callejero en Vietnam. Una familia en Marruecos, sonriendo a la cámara. Cada foto tenía una historia. Cada historia me hacía sentir orgulloso. Y cuando regresaba a casa, teníamos horas de conversaciones como nunca antes. Me contaba sobre las personas que conocía, los desafíos, las cosas que aprendía. Yo la escuchaba como si estuviera absorbiendo cada palabra. Porque, en cierto modo, Sofía no solo estaba descubriendo el mundo. Me estaba mostrando un mundo nuevo a mí. El día que me llamó llorando. No todo era perfecto. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada. Era Sofía. Y estaba llorando. Papá, estoy en problemas. Mi cuerpo se tensó. Dime qué pasó. Había sido robada. Estaba en Buenos Aires, en un café, cuando alguien le arrebató la mochila con su pasaporte, dinero y cámara. Su cámara. Su herramienta de trabajo. Su vida. No sé qué hacer, papá. Cerré los ojos, respiré hondo. Antes, mi instinto habría sido solucionarlo todo por ella. Pero Sofía no era una niña. Vamos a pensar con calma, le dije. ¿Tienes dónde quedarte? Sí, una amiga me está ayudando. Bien. Ahora, vas a la embajada, denuncias el robo y me llamas en cuanto tengas noticias. Hubo un momento de silencio. ¿Eso es todo? Sonreí con suavidad. ¿Qué esperabas? ¿Que tomara el primer vuelo y fuera a rescatarte? Ella rió entre lágrimas. Sí, tal vez. Tú puedes resolver esto, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees. Y lo hizo. Días después, me llamó con un tono completamente diferente. Recuperé parte del dinero, conseguí una nueva cámara, y ya tengo mi pasaporte temporal. Sabía que lo lograrías. Gracias, papá. No por ayudarla, sino por confiar en ella. Chao, chao.